Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Cristian Sarasti. Y mi nombre es Santiago Rotero. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante de la educación, la didáctica. La didáctica hace parte, como ya les dije, de la educación, y la educación ha pasado por cambios dramáticos a lo largo de la historia, pero los cambios más dramáticos se han venido registrando en los últimos 3 siglos. Sin embargo, es válido nosotros hacer énfasis a las Sagradas Escrituras. Desde Deuteronomio 6, nuestro Padre Celestial había estado haciendo énfasis a que los padres enseñaran a los hijos los mandamientos que los mandamientos que Él les dio en el desierto. Sin embargo, a lo largo de la historia, la civilización también hizo énfasis a la importancia que tiene que una persona aprenda para que sea parte de la sociedad. Y por eso nosotros el día de hoy nos encontramos en un paradigma, en una paradoja. Queremos aprender a enseñar. Y ese es el tema de la didáctica. La didáctica, como ya les venía diciendo, parte de la educación, y esta educación en la actualidad es educación nueva o educación socialista. Esta educación nueva hace énfasis a 3 aspectos importantes: el presente, la sociedad y el pragmatismo. Este pragmatismo va a tener una parte importante dentro de esta escolástica porque hace énfasis a la verdad, que es relativa, hace énfasis a la relatividad. Quiere decir esto que el estudiante no se le enseña una verdad absoluta, sino una verdad que el estudiante va adquiriendo a medida que va teniendo una relación con el entorno. Sin embargo, esta escolástica nueva por eso tiene énfasis en 5 aspectos importantes. El primero de ellos es la individualidad. Quiere decir eso que se individualiza la enseñanza, y por lo tanto el aprendizaje también es individualizado. De acuerdo a las capacidades que tiene el estudiante se le enseña. Este conocimiento se imparte por democracia. El estudiante puede elegir qué aprender, cómo aprenderlo. La relación social que tiene el estudiante con el entorno, cómo el estudiante se identifica con él y cómo el estudiante puede también hacer parte de él. Además, como ya les venía diciendo, hace énfasis a la práctica, a la praxis, que hace parte muy importante de esta escolástica. El ejemplo más claro de esta escolástica es el proceso Montessori. Sin embargo, al carecer de una verdad absoluta, carece también de métodos lógicos. Todo lo dejan a la relatividad, y esto obviamente lleva al estudiante a únicamente un encuentro con el conocimiento continuo. La educación socialista tiene sus bases en el marxismo. Karl Marx, digamos, podríamos decir que el creador de este movimiento, hizo énfasis a la educación como parte importante del mismo. Esta educación socialista también dio como origen la escuela politécnica, y de hecho la escuela politécnica es el paradigma de la educación socialista. Esta escuela politécnica involucra tanto el trabajo manual como el trabajo intelectual. Todo es llevado a la práctica. De hecho, la escolástica nueva hace también uso de este mismo tipo de escuela de sus programas. Por eso carece de un sentido 100% lógico la misma escolástica nueva. Bien, la didáctica viene de griego, didaskein. Didas, arte es enseñar, y kein, que significa el arte. Por lo tanto, la didáctica es el arte de enseñar. La didáctica puede ser general. Esto quiere decir que se aplica a todas las materias. La específica se enfoca en una materia. La materia hace parte de los elementos didácticos. Para quien sea el profesor quien imparte el conocimiento, los objetivos a los cuales se quiere llevar al alumno, la materia es el área donde vamos a trabajar, el método es el cómo, y el entorno es el lugar donde se va a dar. Ahora, la materia tiene división didáctica. Según Jonamos Comenio, se divide en 3, que son la matética, la sintética y la metódica. La matética se da para el alumno, para quien aprende. La sintética son los objetivos a los cuales se quiere llevar al alumno. Y la metódica, pues obviamente son los métodos que se van a ejemplificar para llevar a ese conocimiento. La didáctica también tiene momentos didácticos: planeamiento, ejecución y verificación. El planeamiento es la propuesta de trabajo. Esta puede ser anual y se desarrolla dentro del aula de clase. La ejecución consta de motivación, orientación y elementos de ejecución.
Los elementos de ejecución son las herramientas las cuales se van a dar para llegar a esa motivación y a esa orientación. La didáctica, como les hemos venido diciendo, hace énfasis a que el estudiante debe aprender un conocimiento en específico. De hecho, por eso ha venido pasando por tantos cambios en la actualidad. Hoy es uno de los temas más controversiales. ¿Cómo nosotros podemos enseñar? Y cómo esa enseñanza puede llegar a su objetivo último, que es precisamente el aprendizaje. Es muy interesante porque cuando nosotros entramos a un salón de clases, a pesar de que este salón de clases procura que hagamos parte de la sociedad, en este salón de clases hay un mundo nuevo, donde el estudiante tiene un desconocimiento total o casi o parcial de la sociedad que le rodea en cuanto a los conocimientos que se requieren para poder ser parte de ella. Y el maestro, quien es el que tiene el conocimiento, aunque no absoluto, de alguna manera trata de impartir ese conocimiento. Por eso se convierte en el momento, uno de los momentos más dramáticos para la vida de cada una de las personas, y estos momentos pueden ser tanto motivadores como también desalentadores. Por eso cuando nosotros hablamos de la ejecución es muy importante la motivación. La motivación tiene que ser constante dentro de la vida, dentro del salón de clases. Desde el primer momento en el que el maestro tiene un contacto directo con el estudiante, ya debe empezarle a mostrar podríamos decir, un interés, un estímulo para que el estudiante quiera aprender esta materia en específico. Juan Amos Comenio hacía énfasis a que todos nosotros podemos aprender todo. Sin embargo, eso no es verdad. Algunos teóricos de la psicología, como Jean Piaget, hablan de que nosotros, como los seres humanos, pasamos por distintas etapas de desarrollo. Estas etapas de desarrollo también tienen su impacto dentro del aprendizaje. Recuerden que la enseñanza es impartida por el maestro y quien aprende es el alumno. Y los dos procesos son totalmente diferentes, ya que el aprendizaje se puede dar de varias maneras. Por eso los objetivos de la didáctica son enseñanza y aprendizaje. Este aprendizaje tiene un proceso. Y este proceso consta de unas fases. La fase sincrética, la fase analítica y la fase sintética. Estas tres fases no solamente hacen parte dentro del salón de clases, sino que también hacen parte de la vida en general, ya que el encuentro con el saber es un continuo encuentro con un obstáculo, un continuo encuentro con una oportunidad para desarrollar, para aprender un nuevo conocimiento. Cuando el estudiante se encuentra, o la persona, el ser humano, se encuentra en la fase sincrética, lo que pasa a continuación es que se encuentra en una situación perpleja, la cual no comprende, todo lo ve como algo abstracto y realmente se ve con un reto, se enfrenta a un reto. Necesita un conocimiento para poder hacer frente a este reto. Por eso empieza la fase analítica, donde se desprende, o más que todo se desfragmenta todo este conocimiento general, haciéndolo parte de formas específicas, y se empiezan a estudiar las formas específicas de este conocimiento. Cuando este conocimiento llega al estudiante, llega a la fase sintética, es cuando el estudiante o la persona empieza a relacionar todos estos aspectos específicos y los forma como un solo conocimiento. Esa es la manera en que nosotros aprendemos. Esto se aplica no solamente en el salón de clases, eso se aplica incluso en nuestro hogar, se aplica en todos los medios. De ahí que inclusive las Sagradas Escrituras también nos aconsejan que llevemos todo a la práctica. Este proceso tiene unos estilos de aprendizaje. Uno de esos estilos es el reflejo condicionado, la memorización es otro estilo de aprendizaje dentro del cual la persona pues obviamente memoriza conceptos, hechos, números, fechas, situaciones, etcétera. Pero este tipo de aprendizaje también ha sido empleado en muchas ocasiones como el único método de enseñanza también. Se procura que el estudiante memorice y solamente de manera mecánica. De ahí que la memorización se divide en dos, en mecánica y en lógica. La mecánica naturalmente no hace énfasis tanto al significado que tienen estos conceptos, sino únicamente a la superficie de lo mismo, una simple citación de estos conceptos a lo largo de la historia, mientras que la lógica sí llega a relacionar estos conceptos en la mente del estudiante.
De ahí que el estudiante aprende más de la manera lógica que de la mecánica. Sin embargo, las dos son necesarias. Es necesario nosotros memorizar en ocasiones números, fechas, nombres, pero también es necesario que nosotros sepamos el significado de muchos de estos eventos. El ensayo y el error también es otro estilo de aprendizaje. Hay muchos que dicen que para aprender hay que caer. Este tipo de aprendizaje hace énfasis precisamente al mismo. Cada vez que nosotros ensayamos o tenemos experiencia realizando algún evento sincrético, como ya lo habíamos dicho o mencionado, la persona puede equivocarse. Al errar o al acertar, esa experiencia la va a llevar a una próxima experiencia futura. Cuando llega al futuro va a asociar esto que está viviendo con lo que ya había hecho. Sin embargo, sigue teniendo obviamente el mismo porcentaje de error o de acierto. Otro estilo de aprendizaje es el de demostración. También se emplea como método de enseñanza. Es el de demostrarle a algún estudiante o que el estudiante de alguna manera entienda que lo que está haciendo está de alguna manera demostrado, que no tiene de alguna manera que objetar con respecto a ese conocimiento que se le está mostrando. Muchos lo que procuran hacer es que el estudiante repita los pasos que está haciendo el maestro. Por ejemplo, yo estoy enseñando en matemáticas y hago la gran ecuación, una super parábola, y el estudiante simplemente me está imitando, pero el estudiante no está comprendiendo en absoluto los pasos que yo estoy haciendo para poder llegar a esa parábola y a la correcta gráfica de la misma. La intuición también es otro estilo de aprendizaje, es presentarle un conocimiento particular al estudiante o de alguna manera, no todos son intuitivos, valga la aclaración. La intuición hace énfasis precisamente que lleva al estudiante un conocimiento de lo particular a lo general sin antes haber tenido experiencia con el mismo. Es una capacidad bastante interesante que algunas personas tienen. También la reflexión es otro estilo de aprendizaje, es digamos que el estilo avanzado de ensayo y error. Al estudiante se le presenta una situación sincrética y él mentalmente empieza a errar, a ensayar y errar hasta que de alguna manera llega a la conclusión de cómo afrontar la situación. Recuerden, el aprendizaje es un constante enfrentamiento de obstáculos. Nosotros nos enfrentamos a esos obstáculos y nosotros vamos aprendiendo. Sin embargo, no necesariamente tenemos que errar en la vida práctica. El estudiante mentalmente lleva a la reflexión la situación por la cual está pasando y mentalmente llega a una solución. El proceso de aprendizaje también hace énfasis a las formas en que nosotros también podemos aprender. Recuerden que toda la realidad del ser debe estar involucrada a la hora de aprender. Hoy se está haciendo énfasis en ello. Por eso que un constante avance dentro de la didáctica actualmente ha llevado a los maestros, a los pedagogos, a mostrar que el estudiante necesita tener una vivencia con el conocimiento que se le está impartiendo de forma motora, emotiva e intelectual. Cuando nosotros hablamos de la forma motora de aprender, estamos hablando de la sensoriomotora o de la perceptivomotora. La sensoriomotora es muy simple. La persona que aprende con movimientos que no requieren un esfuerzo mental bastante grande, mientras que la perceptivomotora sí. Voy a darles un ejemplo. Sensoriomotora, puedo aprender a cepillarme los dientes. La perceptivomotora, al no ser un movimiento repetitivo, como dibujar, nosotros podemos desarrollar la creatividad dentro del mismo y de esa manera nosotros también podemos aprender. Otro estilo, otra forma de aprendizaje también es la emotiva. Necesita el estudiante estar digamos emotivamente familiarizado con el concepto que se le está presentando. Estos pueden ser de tres tipos o clases: de apreciación, de actitudes e ideales y volitiva. De apreciación hace énfasis a valga la redundancia, o a la contemplación o la apreciación de la naturaleza circundante del hombre y a la propia naturaleza del mismo. Cuando hablamos de las actitudes e ideales, hablamos de los principios religiosos, políticos, con los cuales se identifica la persona. De esa manera va aprendiendo esta misma. Y volitiva hace énfasis a la temperancia, al dominio propio, a cómo nosotros podemos dominar nuestros deseos y de alguna manera poder tener inteligencia emocional, como lo llaman los psicólogos hoy en día. Intelectual, esta es otra forma de aprendizaje. Verbal hace énfasis precisamente a la memorización. La conceptual hace precisamente a la reflexión,
a la comprensión lógica de los conceptos que se nos presentan a nosotros o del momento o del hecho de la fecha que se nos está presentando. El espíritu crítico es muy importante a la hora de nosotros aprender, es otra forma de aprendizaje. El espíritu crítico hace énfasis a que nosotros podemos analizar la situación que se nos está presentando. Esas son las formas de aprendizaje. Es muy importante para los maestros que las tengan en cuenta. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también lo hizo de alguna manera. Cuando Él estaba con los apóstoles durante 3 años, les enseñó a cómo deberían ellos evangelizar. Y no solamente les estaba enseñando a través de la práctica, sino que a través de ilustraciones lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Los llevaba al análisis de cada uno de los conceptos que Él les presentaba. Y no solamente los estaba llevando al análisis, sino que también los llevaba a la asociación de los mismos con la práctica que ellos estaban empleando. Era muy interesante el método que nuestro Señor Jesucristo utilizaba, y aún así también había sido era también promovido en el antiguo Israel. Sin embargo, obviamente al estar de alguna manera un poco digamos atrás en el tiempo con respecto a conceptos de didáctica, no se empleaba de la mejor manera. El proceso de aprendizaje también tiene unas leyes. Las leyes, como ustedes bien saben, tienen que ser comprobadas para que se pueda considerar ley. Recuerden, la didáctica no es solamente una técnica. Al ser una disciplina que puede ser empleada en cualquier momento, requiere también de leyes. Es una ciencia. Y todas estas leyes que les voy a presentar, de las 5, solamente hay una que es tentativa, y es la ley de la vivencia. 4 de estas leyes principales son la ley del ejercicio, la ley del efecto, la ley de la novedad, la ley de la predisposición y la ley de la vivencia. La ley de la predisposición podríamos hablar que es la ley de la motivación. El estudiante debe estar motivado para poder aprender, necesita disponerse al aprendizaje. De ahí la importancia de la motivación dentro del planteamiento de la clase y dentro de la ejecución de la misma. Otro de las leyes que son muy importantes son la ley del efecto. La ley del efecto habla de la ley del éxito. Si el estudiante ve que el conocimiento que está siendo adquirido es gratificado, el estudiante va a querer aprender más. Otro de los es la ley del ejercicio, la ley de la práctica. La ley de la novedad es evidentemente que todo concepto para el estudiante que genere un concepto nuevo va a incentivarlo a aprender más. Y la ley de la vivencia, todo conocimiento debe ser llevado a la práctica. Es necesario, aunque esta es tentativa, es necesario que tenga una experiencia vivencial el estudiante con el conocimiento que se le está impartiendo. Este es el proceso por el cual pasa el aprendizaje. El maestro debe tener en cuenta ese proceso. Recuerden que estos procesos están ligados mucho a las teorías de los psicólogos más grandes que han tenido a lo largo de los últimos 3 siglos, Bandura, Jean Piaget y pedagogos como Freire. Ellos realmente hicieron énfasis precisamente a dejar la escuela tradicional y empezar con una escolástica diferente, dentro de la cual el estudiante no solamente hiciera parte de la sociedad de forma mecánica, sino que hiciera parte de la sociedad de forma analítica, de forma inteligente. Es así mismo como Jesucristo quiere que nosotros vivamos, de forma inteligente dentro de la sociedad. Nosotros no somos del mundo, sin embargo podemos aprender a vivir en el mundo siendo luces para ellos. El aprendizaje tiene condiciones. Estas condiciones, para que todo este proceso se lleve a cabo, son fisiológicas, psicológicas y de edad. Como ya les habíamos dicho, estas condiciones, por ejemplo, en el caso de la edad, como lo decía Jean Piaget, nosotros pasamos por etapas de desarrollo, dentro de las cuales nosotros tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Lo habla en 6, 7 etapas, no lo recuerdo bien ahorita. 6, 7 etapas dentro de las cuales el estudiante va aprendiendo, primeramente de forma mecánica y después de forma racional. Las fisiológicas hacen énfasis precisamente al estado físico del cuerpo, valga la redundancia, el estado anatómico biológico del mismo a la hora de aprender, la predisposición que tiene este cuerpo. Si mi cuerpo está enfermo, si de alguna manera tengo una herida, me va a imposibilitar a mí el poder aprender. Y la psicológica, si yo me siento deprimido, desmotivado, si yo me siento de alguna manera sin ganas de aprender, como haciendo énfasis al anterior término, yo no voy a poder aprender. Es necesario que el maestro tenga en cuenta estos 3 aspectos. De ahí la importancia que tiene la escolástica nueva, pues ellos hacen énfasis a la individualidad.
Este es el método por el cual pasa el aprendizaje. Este aprendizaje y todo este conocimiento le llega al maestro de forma tal que él pueda hacer una programación didáctica. Esta programación didáctica tiene unos elementos de programación didácticas que son datos de identificación, introducción, objetivos, selección y organización del contenido, recursos, técnicas, tiempo, metodología y evaluación. Para hacer una metodología adecuada dentro de una programación didáctica se requiere tener en cuenta el tiempo, las técnicas, los recursos de los cuales dispongo y la selección y organización del contenido. De aquí que también dentro de la didáctica infiere mucho el currículum que haya dentro de la escuela o dentro de la universidad. Es importante cuando nosotros como maestros que cuando se haga una programación didáctica nosotros tengamos en cuenta cuáles son los objetivos. Hoy la escuela presenta de alguna manera algunos conceptos que parecen muy aislados. De hecho, se ha hecho tanto énfasis en la escolástica nueva que aquellas escuelas que son un poco tradicionales desafortunadamente llegan a perder credibilidad dentro de los alumnos. Los alumnos ven los conceptos que se les presentan de la matemática, del español como conocimientos aislados y se preguntan, pero ¿para qué yo aprendo todo esto? ¿De qué me va a servir en el futuro? Se ha hecho tanto énfasis en la práctica y a poder pertenecer a la sociedad que estos conceptos se presentan de forma aislada. No obstante, es necesario comprender que estos conocimientos de alguna manera llegaron a la escolástica con un propósito y ese propósito es el que se ha venido perdiendo. El objetivo es muy importante cuando nosotros vamos a enseñar. Deben tener en cuenta los maestros cuál es la importancia la importancia que tiene que ellos estén dentro del salón de clase. Recuerden que dentro del aula de clase es un mundo nuevo y el maestro se convierte en el canal por medio del cual el estudiante puede convertirse en un elemento adaptado de la sociedad o un elemento inadaptado de la misma. Todo depende también del maestro, de cómo este maestro puede llegar a la motivación, a la orientación, a los elementos de ejecución dentro de la misma para que éste pueda impartir el conocimiento de la mejor manera. El aprendizaje tiene que tener en cuenta todos estos aspectos y el maestro no se puede dedicar meramente a instruir. Esto no es enseñar. La enseñanza hace énfasis precisamente a que el estudiante interiorice los conocimientos. Páralo ahí. Bueno, Cristian, ya para ir concluyendo, ¿qué es la didáctica entonces? Bueno, la didáctica es el momento dentro del cual se desarrolla la clase. Es cómo yo voy a desarrollar ese momento, ese tiempo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta como maestros que los estudiantes son personas que requieren aprender no solamente para pertenecer a la sociedad que hoy en día está gobernando, sino que también para trascender en un futuro. Así es. ¿Y qué es la didáctica actualmente? Bueno, la didáctica es desafortunado que la educación se haya burocratizado tanto el día de hoy. Pasa por tantos procesos, por tantos procedimientos que no se tiene en cuenta tanto el momento de la enseñanza. Los maestros tienen que lidiar ellos solos sobre cómo aprender y constantemente se requiere estarles incentivando inclusive a ellos, motivándolos. Es necesario que como organización educativa se haga énfasis al momento de la enseñanza. Sí es muy importante los procesos, pero el momento de la enseñanza, el momento en el que se desarrolla la clase, es uno de los más importantes. Bueno, y una de las cosas más importantes es cómo nos ayuda la didáctica para un correcto aprendizaje. La didáctica para un correcto aprendizaje es importante, no solamente porque nos ayuda a aprender de las formas que ya habíamos mostrado, motora, emotiva e intelectualmente, sino que las involucra. Obviamente, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el estudiante, puede ser más física, más emocional o más intelectual. Sin embargo, llevar siempre la educación con un propósito, no solamente emotivo.